Vía Zoom con el economista Jorge González Izquierdo, con quien vamos a hablar de la situación económica en el país. Don Jorge González Izquierdo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Quiero empezar preguntándole por este tema de los pasajes. Finalmente es un tema que tiene preocupadas a muchas personas porque evidentemente es parte importante de la economía de la familia. Se incrementan los pasajes, evidentemente la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se ve seriamente afectada. Sí, claro, si suben los pasajes como consecuencia del aumento del combustible, se afecta sobre todo a los sectores de más bajos ingresos. Pero fíjate también, Paco, cuidado, que al costadito, en forma paralela, están los fletes de transporte de carga. Así es. Porque toda la carga, los camiones que te traen alimentos, te llevan insumos para la construcción, para la minería, todo se mueve con petróleo. Entonces, al subir el precio del combustible internamente en el Perú, y está subiendo fuerte por lo que hemos escuchado, entonces los fletes también van a subir, Paco. Y así como te podría subir los precios de los pasajes para el ciudadano de a pie, los fletes no te lo suben al ciudadano de a pie, pero sí te lo suben a la mercadería que transportan. Y eso se va a trasladar al final al consumidor. Por ejemplo, si es alimentos que viene de la sierra o de la selva en camiones y los fletes suben, acá le van a cobrar más a los señores de los mercados mayoristas y ellos van a traspasar ese mayor cobro a sus consumidores. Entonces ahí ya la inflación, Paco, se comienza a propagar en todo el resto de la economía. Fíjate, con los fletes, que es el hermano, digamos, del pasaje, de los pasajes urbanos, ¿no? Así es. Ahora, don Jorge, hay un tema que es importante a tener en cuenta en medio de esta situación en la que los gremios que se van a ver afectados por estos incrementos del precio de los combustibles principalmente están reclamando. Hemos escuchado ahora al gremio de transportistas hablar de la necesidad de un subsidio para que puedan cubrir sus gastos operativos y puedan continuar, pero hemos escuchado también el mismo pedido del gremio de transportistas, precisamente de los que se dedican a transportar cargas en todo el territorio nacional. Ambos gremios coinciden en la necesidad de subsidios por parte del Estado y la pregunta concreta es si es que el Estado peruano, el gobierno en este momento tiene las espaldas fiscales para poner estos subsidios y evitar de esta manera que la economía o los factores internacionales puedan afectar el desenvolvimiento de estas actividades económicas. Mira, la ciencia económica, Paco, te dice claramente cuándo debes usar un subsidio. Te lo dice, clarito, clarito te lo dice. ¿Y sabes qué te dice la ciencia económica? Te dice, tú debes usar un subsidio cuando se cumplen por lo menos dos condiciones. ¿Cuáles? De que la actividad que subsidies tenga una repercusión social, o sea, genere, ¿no?, externalidades muy importantes. Y la segunda es que tiene que ser muy focalizado, tiene que llegar aquí como un rayo láser. Tengo que llegar a quien yo quiero llegarle y no al resto, porque si no se malgasta el subsidio. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el transporte de carga, yo no sé si te cumple esas dos condiciones, Paco, por lo tanto habría que pensar bien ese tema, ¿no?, del subsidio. Más allá de la preocupación de si el gobierno tiene la plata para usar eso en subsidiar el transporte de carga y el transporte de pasajeros, ¿no? Ahora, doctor González Izquierdo, hay un tema que evidentemente nos tiene que empezar a preocupar, ¿no? Porque a las situaciones o a los factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania que han afectado el tema de los hidrocarburos y también de algunos granos que definitivamente van a impactar en la producción de algunos alimentos de la canasta básica, está el reciente anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos que anunció una subida de las tasas de interés de 0.25%. Algunos podrán decir 0.25% es poquito, sin embargo, esto evidentemente va a llevar al alza al billete verde, al dólar.
Sí, bueno, el Banco Central de Estados Unidos hoy día ha tomado esa decisión y la discusión, Paco, era si debiera de subir 25 puntos o 50 puntos. Y finalmente han optado por 25 puntos porque ellos saben lo que su preocupación de ellos, que es una preocupación que yo no veo acá en el Perú, Paco, es tratar de balancear los riesgos entre controlar la inflación y no golpear mucho la recuperación de la economía y del empleo de la gente. Entonces ellos, esa es la razón por la que han optado solo por 0,25 puntos básicos. Pero acá, por ejemplo, el Banco Central que está subiendo 50 puntos básicos, ya lleva bastantes veces subiendo 50 puntos básicos, ¿eh? El Banco Central acá. Y eso pone un signo de interrogación sobre qué efecto va a tener sobre el proceso de recuperación de la economía, del empleo, del ingreso de la gente, que son dos objetivos que hay que tratar de conciliar: la inflación con la recuperación de la economía, empleo e ingreso de la gente. Hay que tratar de balancear esas dos cosas. El Banco Central de Estados Unidos, esa es la razón principal por la que te ha subido poquito, porque está tratando de balancear las dos cosas. Y acá en el Perú vamos a tener que llegar en yo creo que ya llegó el momento en que tenemos que tratar de balancear las dos cosas también, Paco, porque tan importante como la inflación es que la gente también encuentre un trabajo digno y genere un mayor ingreso en su casa o en su hogar, ¿no? Claro, y sobre esto habría que decir, don Jorge, precisamente que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal adelantó que prevén varias subidas más en el futuro y que también esperan empezar a reducir su cartera de deuda soberana en los Estados Unidos. Poco, no sé si nos puedes ayudar a traducir qué significa eso mira, para que el público lo pueda entender. Este año, Paco, el Banco Central de Estados Unidos está pensando subir la tasa de interés, su tasa de referencia, entre 4 a 5 veces. Si lo sube 0,25, lo va a llevar a un punto porcentual a diciembre o 1,25 a diciembre, ¿no? Que es una subida importante para ellos, es una subida importante, Paco, ¿ya? Y lo otro es que van a empezar a recoger también, o sea, lo voy a poner en términos muy simples para que la gente me entienda. El Banco Central de Estados Unidos está usando mucho la maquinita. Y ellos ya piensan ahora que es momento que lo que imprimieron billetes y lo tiraron, es el momento de comenzar a recoger esos billetes. Ese es lo que tú acabas de leer, de que van a empezar a achicar su cartera que ellos tienen de activos financieros. Para que la gente me entienda, si le echaron con la maquinita 100 soles, ahora van a comenzar a recoger parte de esos 100 soles. Ahora, ¿esto va a impactar en el precio del dólar cómo, Jorge, para que lo entienda el público? Acá en el Perú, lo más probable es que si la tasa de interés, si ellos cumplen de subir su tasa de referencia 4 o 5 veces este año, vengan menos dólares de corto plazo al Perú y eso te ponga una presión al alza en el precio del dólar aquí en el Perú. Claro, y ahora, frente a esta situación que ya es prácticamente un hecho por el anuncio que ha hecho la Reserva Federal, ¿cómo nos cuidamos? Es decir, ¿cómo cuidamos nuestro bolsillo y cómo evitamos que esta alza inminente del precio del dólar en los próximos meses pueda afectarnos aún más en materia económica? Lo que acá, mira, Paco, a las personas que nos están viendo, la inflación, sobre todo la de alimentos y combustibles, va a seguir por buenos meses más todavía, buenos meses más antes de que comience, digamos, a regresar a su nivel que se considera saludable para la economía peruana. Y en ese contexto, lo que hay que hacer es que, miren, si los precios suben y mi sueldo, mis ingresos no suben, obviamente mi poder adquisitivo de mi sueldo baja, pues conforme va subiendo el precio va bajando, suben más los precios, bajan más pues mi poder adquisitivo. Por eso es que vemos que los programas de televisión cuando entrevistan a las amas de casa en los mercados, ¿cómo ajustan ellos eso?
compran menos, pues si antes compraban una pechuga, ahora compran media pechuga de pollo, pues, se ajustan por ahí. Entonces el mensaje es que se nos vienen meses en que la inflación va a golpear y no va a haber mayores aumentos de sueldos, salarios, ingresos. Por consiguiente, nuestro poder adquisitivo va a bajar y en ese contexto lo que hay que hacer es cortar todos aquellos gastos, amigos, que sean no esenciales. Todos aquellos gastos prescindibles, superfluos, hay que cortarlos para el poder adquisitivo que me queda, destinarlo a lo que verdaderamente me es indispensable, como puede ser alimentos, salud, educación, ¿no? Ahora, don Jorge, yo quería preguntarle con respecto a algunos de los anuncios que hizo el presidente Pedro Castillo ayer en este mensaje que dio ante el Congreso de la República. Él habló de un incremento en el gasto público, en la inversión pública que se había pronosticado al 0% este año para nuestro país. Sin embargo, el mandatario ayer ha dicho que va a haber una importante inyección de capitales en la generación de inversión pública en nuestro país. ¿De qué manera puede ser beneficioso este anuncio que ha hecho el presidente Pedro Castillo ayer? Mira, lo del 0% es lo que el Banco Central está sosteniendo, que la inversión privada va a crecer este año es 0%, ¿no? Perdón, pero sí, en términos de la inversión pública, hay allí dos problemas, Paco, que me gustaría transmitírsela al gobierno del señor Pedro Castillo. Primero, según cifras del INEI oficiales, octubre, noviembre, diciembre y enero de este año, la inversión pública cayó. No subió, cayó. Y en el discurso del señor presidente ha dicho que para este año piensan aumentar sustancialmente la inversión pública, dicen en 20%. Es un aumento que yo lo encuentro bien difícil, no imposible, pero bien difícil de conseguir, pero con una cosa, Paco. Nada se saca en darle más plata, más plata, más plata a los gobiernos regionales y municipales, por ejemplo, si no arreglas primero su escasa capacidad de gestión que tienen. Porque si no, esa plata va a ir a que parte se la van a robar, parte se la van a gastar en cosas que no son esenciales. Es decir, no se trata de decir, yo aumento la inversión pública porque le he dado más plata a los gobiernos regionales y municipales, caracho. Oye, un momentito, pero ¿con qué calidad se está gastando? Y por lo que vemos en todos lados, amigos, no vemos las noticias, en cada gobierno regional o en varios gobiernos regionales los casos de corrupción que hay con municipalidades, con el gasto público, que es nuestra plata de nosotros. Entonces, al gobierno del señor Castillo, señor presidente, primero, los últimos 4 meses del año la inversión pública ha bajado, ha caído, no ha subido. Y segundo, si usted está diciendo que va a hacer crecer 20% la inversión pública, que yo lo encuentro bien complicado de hacerlo, pero aún en ese caso, lo primero que tiene que usted hacer es mejorar sustancialmente la capacidad de gestión, de gasto de los gobiernos regionales, municipales y también de sus ministerios acá en Lima, para que se gaste bien y no con corrupción, señor presidente, ni en cosas que no sean esenciales para la población. Mira, ayer la televisión te sacó, Paco, escuelas que no tenían baños, no tenían agua, gente esperando en camillas, en la calle, haciendo cola para que les puedan dar acceso. ¿De qué estamos hablando? Así es, así es. Y muy importante la reflexión final, Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido don Jorge.